todos, bienvenidos al episodio número 2 de mi podcast, un espacio en donde hablamos de arquitectura, inteligencia artificial y muchísimas más cosas. En el día de hoy tengo el placer de tener como invitados a Bulnes Arquitectos, un estudio de México con más de 20 años de trayectoria que ha marcado la diferencia en el mundo de la arquitectura. Han sido galardonados con numerosos premios nacionales e internacionales como el German Design Award en 2020 en Frankfurt, el International Property Award en Londres y el World Architectural Festival en Ámsterdam. Estos son solo algunos de los reconocimientos que reflejan la excelencia y la innovación con la que abordan cada proyecto. En este episodio vamos a explorar cómo han logrado combinar creatividad, diseño de vanguardia y tecnología para transformar el skyline de las ciudades con proyectos como la Torre Elea. Además, discutiremos cómo la inteligencia artificial está comenzando a jugar un papel importante en la arquitectura y cómo estos avances tecnológicos pueden elevar el trabajo de los arquitectos. Si sos arquitecto, diseñador o simplemente un amante de la arquitectura y la innovación, este episodio es para vos. Comencemos. Bueno, Juan Pablo, Miguel, Fernanda, mucho gusto. Muchas gracias por estar acá conmigo en este episodio número 2 de mi podcast. Es muy lindo tenerlos. Gracias por el thumbs up. Muchas gracias para ustedes. Me gustaría empezar diciéndole que es un honor estar acá con ustedes de nuevo, pero también empezar con la realidad de que los conocí a ustedes por la Torre Elea, un proyecto tan novedoso, pero también he descubierto que tienen muchísimos otros proyectos interesantísimos y de renombre mundial. Así que me gustaría empezar preguntándoles si nos pueden contar un poco sobre la filosofía y la visión de Bulnes Arquitectos a lo largo de los años. La realidad es que más que una filosofía es una metodología de trabajar, y nosotros estamos dibujando constantemente. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es: ¿de dónde te imaginaste tal o X proyecto? ¿Cómo surgió la idea? Sí. Y la realidad es que las ideas nunca surgen, por lo menos en nosotros, como una idea de ya salió, es esta. Es una evolución de un proceso creativo, claro, en donde de repente encuentras algo que dices, esta idea es la buena, y le empiezas a dar seguimiento, y te pones a dibujar, sí, hasta que vuelves loco y de repente te das cuenta que vas por un buen camino y empiezas a desarrollarla de una forma en donde la puedes volver habitable. Claro. Normalmente hacemos formas antes que nada y finalmente llegamos a una función que va a tener el proyecto. Sí. Muchas veces, perdón que te interrumpa, muchas veces nos preguntan en qué es primero, la forma o la función. Típico. Y normalmente como arquitectos te dicen, bueno, primero va la función. En este despacho un poco es primero va la forma, obviamente que no esté peleada con la función, que también es primordial. Es esencial. Entonces logramos hacer ese mix and match de cómo hacer funcionar las dos cosas, pero primero va la forma. Qué bien. Sí, tengo entendido que la Torre Elea, este proyecto tan característico, tiene también su nacimiento en la forma de una lámpara. ¿Pueden contar un poquito cuál es la historia detrás? Sí, de hecho esa historia me la han censurado mucho algunos profesores que me dieron clase en la universidad. ¿En serio? Porque me dicen, no es posible que digas eso. Y la realidad es que el Elea surgió después de un edificio que hicimos y un comentario de un amigo sobre ese edificio. Y me dijo, está muy bonito, pero hay millones como tal. Y nos pusimos a desarrollar algo diferente. Y después de un par de años de trabajar todos los días en el proyecto, encontramos la forma. Y una vez que empezamos a construir, de hecho, después de varios años de que empezamos a construir, porque aquí aparte en México funciona un poco diferente. Tú diseñas, medio desarrollas y tú construyes. Wow. Entonces le hacemos completo.
tenemos gorras de todos tipos. Y cuando empezamos a construir, y un día recordé que hacía 10 años habíamos hecho una casa aquí en la ciudad, bueno, muy cerca de la ciudad, y hay una lámpara que diseñamos para una doble altura, una lámpara de 3 metros en un CNC, y es un LA modificado. Entonces la realidad es que es un dibujo que estaba dibujado hace muchos años, una idea para otra cosa, y te quedó en alguna parte del inconsciente, subconsciente, sí. y de repente llegó a brincar. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Como una idea de tanto tiempo atrás puede llegar a convertirse en una realidad de ahora y con semejante escala. Interesantísimo. Ahora, ustedes mencionan que hicieron algo diferente con la Torre LA, ¿no? En Puebla. ¿Cómo logran encontrar ese equilibrio entre la creatividad y la funcionalidad en proyectos tan innovadores? El inicio, repito, es encontrar la forma. Sí. Y una vez que encontramos la forma, de hecho me voy a regresar un paso. Buscábamos encontrar, sabíamos para qué era el edificio, eran departamentos. Sí. Y buscábamos que todos los departamentos tuvieran ciertos puntos importantes para nosotros, que cada departamento tuviera una salida a un espacio exterior en el cual no te hiciera sentir que estabas en un departamento. Bien. Ese era el primer punto. El segundo es que tuvieras iluminación y ventilación en todos los espacios. Sí. Lo cual en un departamento es prácticamente imposible. Sí. La siguiente es que tuvieras asoleamiento en ambos lados, lo cual está un poco complejo. Sí. Y finalmente, al sumar todo eso, pues generamos 3 brazos y en cada brazo va un departamento y repartimos a 120 grados las vistas. Entonces nunca ves al vecino de enfrente porque es imposible, a 90 grados pues, lo tendrías que ver de lado, a 120 grados no alcanza la perspectiva a darte y tienes iluminación y ventilación siempre. O sea, si no te da el norte, te da el sur, si no te da el oriente, te da el poniente, abres la ventana de un lado y del otro y tienes vientos cruzados. Entonces, te vuelve automáticamente sustentable. Vivimos en una ciudad con aire acondicionado incluido. Sí. Y la realidad es que vivimos en una ciudad que tiene un promedio de 25 grados centígrados al año. Qué bueno. Entonces, hay días de mucho calor, pero pues abres las ventanas y la realidad es que lo resuelves bastante bien. Y los días de mucho frío, digo que hay, pues habrá una concha. Pero claro, la realidad lo resuelves bastante bien. Qué bueno, sí, perdón. Retomando un poco la pregunta también, en cuestión a creatividad y función, lo que decía Juan Pablo al principio de la filosofía, ¿no? Es la evolución. O sea, es no sacrificar la forma por la función, pero siempre evolucionar el sentido de lo que quieres hacer para encontrar la correcta funcionalidad del espacio. Claro. Sí, lógico. Tiene sentido partir de la función, de la forma y adaptar la función. Ahora, uno analizando la planta del edificio, se ve que por supuesto que cada metro cuadrado disponible en cada piso no está explotado, o sea, está la forma en función de la función, pero a lo que voy con la pregunta es ¿cómo lidiaron o cómo superaron el tema de usar menos metros cuadrados disponibles por cada planta, si es que así fue? Esa es la idea que se me viene en la cabeza viendo una planta tan hermosa, pero como con muchos metros sin construir por planta. No, y a ver, cada planta
o cada brazo, llamémoslo, Sí. En promedio mide 22 metros 50 cantilever volado. Sí. O sea, los departamentos miden 22 metros 50 de largo por 10 metros 15 de ancho, Sí. más la terraza que se genera al girar cada elemento 15 grados. Claro. Entonces la terraza mide 6 metros en su punto más ancho, Sí. y 1,20 metros en la parte más angosta. Sí. Y cada 22 metros tienes un techo arriba de esa terraza. O sea, las terrazas están techadas por el mismo edificio, salvo los últimos 4 pisos. Y entonces tienes el tema es, los departamentos son grandes. Sí. O sea, el departamento pequeño es de 280 metros, 305 y 340 metros cuadrados. Sí. Y son departamentos pues grandes, y todos tienen 3 recámaras, o inclusive podrías no tener recámara. Podría ser un loft abierto, porque no tengo una sola columna interna. Sí. Son 2 estructuras en los extremos de 4 metros de altura, y que sujetan todo a un núcleo central. El núcleo central mide 12 metros 70 de diámetro, y ahí amarras todas las estructuras. O sea, cada brazo va anclado a la estructura por una placa de conexión de 1,5 pulgadas. Ya me metería a un tema ingenieril que no sé qué tanto interesa en este momento. Sí. Y tienes unas alfardas afuera, que es lo que le da la forma a la torre, por donde bajan los esfuerzos. El 27% de los esfuerzos de la torre bajan por esas alfardas, y el 73% restante lo carga el núcleo. Claro. El núcleo podría cargar el 100%, más sin embargo solamente carga el 73%. Wow. Wow. También vi que en el proceso de diseño la torre empezó teniendo otra forma o otras resoluciones para contrarrestar el problema de, no sé, si el desafío, mejor dicho, de los brazos. ¿Cómo fue ese diálogo con el ingeniero o los ingenieros? Que vi que la auditoría tenía como 7.800 páginas en la hora de terminar acordando un diseño final, y cómo fue esa dinámica entre arquitectos e ingenieros. Y el ingeniero que calculó originalmente la torre, la torre tiene 3 cálculos. Y el primer cálculo y el segundo corrieron de la mano. Se fueron retroalimentando en opiniones. Y el tercero fue cuando entró el banco y dijo: es única en el mundo, pero quiero saber que no se me va a caer. Y el ingeniero que calculó, o el primer ingeniero, es el que nos ha calculado siempre. Okay. Entonces la comunicación con él es totalmente natural. Es como marcarle a tu hermano, claro, y decirle: oye, tengo esta duda. Y, o sea, no es que trabaje con nosotros, pero al final está tan cercano como una llamada, y entonces todas las dudas se vuelven comentarios constructivos, ¿no? Y de repente me daba alguna idea y le decía: no hay forma. Y de repente él me decía: necesitas hacer esto, claro, y no hay de otra. Entonces se vuelve una conversación muy fácil entre ingenieros y arquitectos para llegar a un fin muy claro y común, en el cual los dos queremos exactamente lo mismo. O sea, no hay una discusión entre profesiones, al contrario, es cómo le hacemos, claro, para que sí salga como tiene que salir. Claro. Sí, es un trabajo de equipo, sin duda, más que una pelea de egos para ver quién tiene la razón. Comentando sobre eso, y la torre tiene una peculiaridad, y los egos de todos tuvieron que irse a otro cuarto. Claro. Aquí hubo empresas gigantes en concreto o en acero que tuvieron que
que ser humildes y ver cómo le hacían. El concreto del núcleo es un 1050 y, o sea, todo el mundo tuvimos que aprender cómo hacer para que funcionara y la realidad es que todos tuvimos que aprender a trabajar en equipo por mucho que nos costara. Wow, increíble. ¿Podrías decir que este proyecto en particular fue diferente a otros por la forma que tuvo y esto que me acabas de decir? ¿O es simplemente una más de lo que significa trabajo en equipo? No, esta obra nos ha cambiado la forma de vivir, de pensar y de pensar en la vida. Wow. Sí, ha sido todo lo bueno y todo lo malo, ha sido un parteaguas de vida. Sin duda. ¿Sabes? Lo bonito de esta profesión también es que tienes que trabajar en equipo siempre. Y principalmente en una torre tan compleja donde te enfrentas a 1000 retos a diario, necesitas un buen equipo donde poderte respaldar y en quién poder contar para poder llegar a algo y lograr algo de esa magnitud. Claro. Sí, sin duda. Qué bueno. Ya, el efecto que ha tenido el diseño de esta torre, el proyecto en el estudio, ¿ha tenido alguna repercusión en otros proyectos que pueda decir esto viene porque lo aprendimos en la Torre Lea? Sí, todos nuestros proyectos después de Lea han sido diferentes porque atrás está el Lea. O sea, antes teníamos otros proyectos grandes o medianos, pero pues al final, hoy atrás está el Lea. O sea, el Lea se ha sido, repito, un parteaguas y un cambio de mentalidad, y si no aprendes a pensar diferente después de Lea, no tiene sentido nada. Claro, sí. Una de las cosas que me encanta del proyecto es cómo no es perfectamente uniforme, que cada uno de los 3 brazos que tienen diferentes largos, y eso hace que sea aún más heterogénea, que no es un tubo. ¿De dónde viene esa idea? ¿Es de tener variedad en la superficie de los departamentos simplemente? ¿O es de nuevo como más de forma a función? ¿Cómo es? La realidad es que nació por darle más movimiento porque nos faltaba movimiento. El ingeniero estaba muy tranquilo. Eventualmente me arrepentí de ello. Habría hecho todos grandes y punto. Sí nos complicó un poco la vida en estructuras y demás, y nos complicó también en percepción. Hubo un momento y los proyectos tan grandes se vuelven parte de tu comunidad. O sea, ya no son tuyos. Todo el mundo opina. Y más que tus clientes que compraron un departamento, opinan el resto de los seres humanos que viven en la ciudad. Entonces, cuando estábamos montando, de cada lado se ven 5 alfardas. Las alfardas son las piezas blancas que se ven. Sí. Y cuando llevábamos 3 colocadas, precisamente esa diferencia de diámetros en los departamentos hacía que, dependiendo de dónde la vieras, se viera inclinada para un lado o para otro. Wow. Entonces, entre uno de las cientos de historias que tuvimos fue que se estaba cayendo. Wow. Y no fue hasta que pusimos la 5ª alfarda que se alcanzó a ver perfectamente el plomo de la torre, Claro. que ese dicho se cayó. Pero bueno, ha tenido sus peculiaridades la torre. Mientras tanto, y sí, obviamente la gente es como dicen ustedes, es parte de la comunidad, es un proyecto que afecta. Pero creo que les pasa a todos los edificios de renombre, esto que la gente lo adopta como suyo y lo empiezan a ver parte de su realidad y cómo va a mejorar o empeorar su calidad de vida o cómo ven las cosas. Entonces genera comentarios, pero por supuesto, me imagino. Sí. Ahora, en el mundo en el que vivimos hoy, en donde la inteligencia artificial está jugando un papel clave en muchas industrias, y bueno, la arquitectura no es la excepción, la pregunta es, ¿qué piensan sobre el uso de la IA en el proceso de diseño arquitectónico? Más sabiendo, especialmente ustedes, que
que ya vienen como trabajando con los procesos que puede ayudar la IA, esto de armar forma y a partir de ahí función. ¿Cuál es su opinión al respecto? Híjole, supongo que debe ser una extraordinaria herramienta, y aquí tendré que pasar el micrófono porque apenas sé usar mi celular. Okay. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, como dices, es una herramienta que viene a cambiar radicalmente cómo pensamos y nos viene a retar a nosotros mismos, porque te da cosas impensables, ¿sabes? Que a veces no tienes esa concepción del espacio, no tienes esa concepción de las formas, pero no deja de ser una herramienta. O sea, no sé en el futuro que nos prepare, pero hoy por hoy no creo que nos vaya a quitar el trabajo, como mucha gente dice, ¿no? Sí. Al final es como cuando empezó AutoCAD, ¿no? O sea, todo era a mano y de repente cambió a este sistema de computadora, ¿no? Al final creo que, y algo que trabajamos mucho aquí, es no dejes de plasmar tus ideas al papel. En algún momento yo escuché a una persona que decía, es que a mí no me gustan ese tipo de programas o ese tipo de herramientas, porque si no lo sabes utilizar, entonces te limitas a lo que el programa te da y no a lo que tú puedes hacer. Entonces creo que es esa el factor de lo que tenemos que hacer para poder seguir generando arquitectura y no generar pues imágenes bonitas que al final no podamos llevar a la realidad. Claro. Los grandes arquitectos que construyen en diferentes países del mundo y que crean obras maestras, seguramente utilizarán esas herramientas para generar todavía cosas más locas o más atrevidas. Pero si tú no sabes cómo llegar a concretar esas ideas, pues realmente no te va a servir. Claro. Y bueno, aquí obviamente hemos tratado de incorporarlo, justamente Miguel, que es nuestra área más de tecnología, sí. Porque yo tampoco creas que sé utilizarla mucho, pues nos apoyamos un poco de eso, hemos tratado de incorporarla, de generar ideas, de repente cuando hay una presentación para un cliente que es así como de un día para otro o cosas así, podemos utilizarla como herramienta, pero justamente ahí entra esta parte de lo que hace, porque a veces Miguel es el que nos salva, ¿no? Con la idea generalizada de lo que se quiere proyectar. Al final, como dice... O el que nos mete en problemas. Ah, sí, también. Ah, sí. Porque el render no tiene nada que ver con lo que vamos a construir. Y entonces... Al cliente ya se le metió esa idea. Y hay que levantar con todo el closet porque no es lo que teníamos que hacer. Bueno, afortunadamente en el EA sí se logró esa parte, ¿no? O sea, es lo que... Sí, también sí. De repente es importante que, digo, más allá de los problemas que se presentan de repente a la hora de proyectar y de construir, hay una gran diferencia. En el EA creo que sí se logró cumplir esa parte, ¿no? A lo que se refiere Miguel es, alguien nos dijo, y perdón por mi español que voy a usar, maldita sea, lo lograron. El render quedó idéntico a la torre, o la torre quedó idéntico al render. Sí, que no pasa muy seguido. Y la realidad es que la semana pasada mandé 2 renders y 2 fotos. ¿Cuál es real y cuál es? Ah, ¿y no se nota? No se nota. Sí, la realidad es que son muy buenos renders, pero también la torre, o sea, a mí me pasa, de repente vas en la calle hacia ella y depende del cielo a veces, como que lo ves tan nítido y tan certero, tan perfecto, que dices como que esto, como que dudas, ¿no? De la realidad a veces. También por lo que estamos acostumbrados ya en temas de lo real que puede ser una imagen digital. Sí, increíble. Sí. Sí, algunos renders son tan reales que parecen que están construidos. Pero si la realidad supera el render, creo que es una buena señal. Sí. Esta vez sí te puedo decir que lo logramos y no fue fácil, pero lo logramos. No, seguro. ¿Cuánto tiempo llevó la construcción? ¿4 años? No, estamos cumpliendo el año 7. Wow. La leyenda urbana dice que seguramente llevamos 35, pero no, estamos en el año 7.
y ya está viviendo gente. Ajá. O sea, ya tenemos gente viviendo en la torre. O sea, ya está funcionando toda. Bien. Lo cual fue todo un reto porque se nos atravesaron temas políticos y la pandemia. Oh, sí, claro. Entonces ha sido... Y ojo, somos un despacho chico, mediano, dependiendo del día. Okay. ¿Cuánta gente compone Bulnes Arquitectos? En la oficina somos poco menos de 30, más la obra. Claro, sí. Sí, seguro. Pero la mitad de la oficina no está en diseño, está en otras áreas. Seguro. O sea, presupuestos, compras, obra, la contabilidad, etcétera, etcétera. Sí, seguro. Ahora siguiendo con el tema de inteligencia artificial, ¿cuál es su mirada de cara al futuro? ¿Tienen pensado incorporarla? ¿Qué tienen en mente incorporar? ¿Cuál es su opinión? Pues repito, estoy intentando entender mi celular. O sea, me llama mucho la atención. Hay programas que estoy tratando de aprender y que me encantan, pero más que inteligencia artificial son programas que de repente me encuentro o me traen los niños de diseño que son considerablemente más jóvenes y digo, wow, yo quiero esto. Y de inteligencia artificial y lo poco que he visto hasta ahora es que te manda a donde ella te quiere mandar. Entonces no puedes concretar y nada. Al final creo que los arquitectos y muchos padecemos de un tema de falta de aterrizaje. O sea, tienes muchas ideas, pero la idea no es importante. La idea la tienes que bajar, claro, y hacerla funcional, construible, y después construirla. Claro. Y después venderla o entregarla. Entonces, son muchísimos procesos que hay que cumplir. Sí. Entonces, es solamente una parte del proceso el que te va a dar la inteligencia artificial, pero no sé si hoy estemos listos para tenerla. Porque tener una fachada o una planta arquitectónica no te resuelve nada cuando estás buscando cosas específicas. Y por supuesto me llama la atención y me pongo a pensar si voy a tener que trabajar un poquito menos, pues sería agradable, pero no lo sé. La realidad es que integrarla creo que ya no es una pregunta a lo harán, sino es cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Claro. Al final veo justamente a los chavos que entran a veces de prácticas en diseño o chavos que ya están trabajando aquí con nosotros, que traen otro chip y te hacen esa espinita de, híjole, me tengo que actualizar y tengo que ver esto y tengo que seguir el ritmo porque al final es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí. Entonces es un hecho que se va a integrar, ya dependerán un poco de cómo la podamos manejar y de cómo la utilicemos, en qué encontremos que nos sirve y que nos funciona para nuestro proceso de diseño, pero pues sí, es un hecho que va a tener que pasar. O sea, tengo una practicante allá abajo que la cosa que le pregunté dice, se lo pregunto a ChatGPT. Y yo, bueno, ok, si te funciona y me puedes dar la respuesta y lo agiliza, pues está padre. Pero sí, a mí me sorprende cada vez que le pregunto algo decir eso. Claro, sí. No, es que la IA, inteligencia artificial, no es solamente para la creación de imágenes o videos. Hay todo un mundo detrás de ChatGPT, sin ir más lejos, pero hay automatizaciones, administración de datos. La verdad que la lista de las cosas que se pueden hacer es interminable. Por eso me resultaba interesante saber cuál era la opinión de un estudio como el de ustedes, que tiene proyectos por todos lados, y cómo lo iban a implementar. Pero está claro. Ahora, por supuesto que ustedes, con toda la experiencia que han tenido, que a lo largo de los años han adquirido, en términos de procesos constructivos, ¿no?
¿qué tecnologías innovadoras están utilizando o han utilizado en la Torre LEA que podrían inspirar a otros arquitectos a llevar sus proyectos a otro nivel? No sé cómo será el tipo de construcción en México. Calculo que será parecida a la que es en Argentina y diferente a la que es en Estados Unidos. Digamos, en el sentido de las estructuras. En Argentina, por lo menos, hay mucho hormigón, o sea, se juega mucho con el hormigón armado. En Estados Unidos usan mucho las estructuras de acero. Y vi que la estructura en el EA es como una mezcla, ¿no? Donde el núcleo es de acero bien macizo y después tiene los brazos en estructura de acero. ¿Ha esto sido algo nuevo otra vez en sus proyectos, o ustedes siempre han implementado esta tecnología constructiva en sus proyectos? No, y el EA, como te decía hace un momento, nos sacó completamente de nuestra zona de confort. El EA, entre muchas peculiaridades, es un sistema constructivo único. Al final es una torre única en el mundo, y no es como la Pepsi y la Coca, que son únicas, sí, pero saben igual. Y no hay un sistema constructivo igual al de LEA en el mundo. O sea, sí lo busqué, hay edificios que se tuercen, sí, pero al final están basados en columnas. Aquí es un núcleo central y tienes brazos de 22 metros y medio volando. Decidimos, después de muchas juntas, tomar la decisión de hacer un deslizado, como de un silo. El núcleo central mide 12 metros 70 y la pared de ese núcleo central, o la columna general, mide 80 centímetros de espesor. Wow. O sea, tienes una columna de 80 centímetros continua, que solamente tiene las aperturas hacia las puertas de los departamentos. Claro. Y adentro tienes 5 elevadores, 4 perimetrales en 0, 90, 180 y 270 grados, y uno al centro de servicio. Y son 3 departamentos por nivel y hay 5 elevadores. Adentro también están las escaleras. Entonces, afuera de cada elevador se genera un vestíbulo que pertenece al departamento, y después tienes todo el departamento libre. Y decidimos entonces colar el deslizado, que al final llevó 1.700 toneladas de acero, wow, que es una locura, y un concreto de 1.050 de resistencia. Y la realidad es que necesitábamos un 700, pero necesitábamos el 80% de la resistencia a las 24 horas. Porque como va deslizando, y el concreto está cargando a 300 personas que están trabajando allá arriba. La torre mide 155 metros de altura. El diámetro total, ya con las estructuras, es de 53 metros de diámetro. Y la cimentación llega a menos 50 metros. Tenemos, el núcleo baja a menos 15. Ahí tenemos una losa de cimentación de 35 metros de diámetro, que agarra 37 pilas que van miden 35 metros, o sea, llegan a menos 50 metros. Entonces tienes una cuarta parte de la torre por debajo del nivel de tierra y 3/4 por arriba. Puebla es una zona sísmica, altamente sísmica. Wow. Por ahí me dijeron que nunca más va a volver a temblar, espero, pero es sísmica. Entonces, pues la torre tenía que estar lista tiene que estar lista para cualquier evento, ¿no? Claro. Y los brazos cada departamento es un brazo compuesto por 2 estructuras unidas entre sí por vigas, pero son traves de 4 metros de alto. Las de atrás tienen diagonales y las del frente es una estructura más pesada, porque son tus salidas a las terrazas. Claro. Entonces va girando 15 grados y se van sumando una con otra y traen en la punta unas diagonales. Entonces el sistema constructivo es totalmente diferente.
no quiere decir que no haya sistemas constructivos diferentes para cada edificio. Simplemente el de nosotros es realmente único. Wow. Y para poder calcular todo eso, ¿qué programas utilizaron? No, ¿en serio? ¿Todo a mano? Tengo del otro lado de mi oficina el cálculo estructural y de la torre. Mi ingeniero, del que te mencionaba hace un rato, y corrió toda la torre a lápiz, más aparte toda y en computadora. O sea, es un híbrido. Okay. No hay un solo piso de la torre que tenga la misma estructura. Y las estructuras más pesadas están en los últimos pisos. Okay. O sea, hay estructuras pesadas en las plantas bajas, estructuras un poco más ligeras en medio y estructuras más pesadas otra vez arriba. O sea, los momentos y las inercias y los esfuerzos son diferentes en cada piso. Wow. Entonces, está diseñada por nivel, aunque es un todo y todos los pisos son diferentes. Y te repito, de entrada tuvo 2 cálculos y finalmente hubo un tercer cálculo, ya cuando estábamos en obra, que le dio palomita a los 2 primeros cálculos. Pero sí tengo una carpeta de, no sé, 18 centímetros de ancho, de puras hojas por los 2 lados calculadas a mano. Wow. Física y matemáticas por todos lados. Aprobado, sí, para dar cátedra. Sí. Debería ser, no sé si será ya, pero debería ser un caso de estudio con tanta complejidad. Debería ser. Sí, el ingeniero que la calculó es un genio. Sí, seguro. Se llama Jesús Ramírez, por cierto. Ok, saludo para José Ramírez. ¿Jesús? Sí. ¿Jesús o José? Jesús. Bueno, y en un contexto más amplio, ¿cómo ven la colaboración entre arquitectos y ingenieros con este proyecto de acá a futuro y otros profesionales de la construcción con proyectos como la Torre Lea? ¿Creen que esto de la lucha de egos tiene que dejarse a un lado y empezar a trabajar más en equipo? ¿Creen que la inteligencia artificial viene a jugar un papel ahí también para afianzar la relación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión tienen al respecto? La realidad es que mientras más leales y mejores amigos seamos todos los que estamos en el mismo mercado, y mejor nos va a ir a todos. Y la realidad es que hay trabajo para todos. Y el problema sucede cuando hay competencia desleal. Y mientras más equipo hagas, más trabajo vas a tener. Y la inteligencia artificial al final debería ser una herramienta de ayuda para que hagamos mejor arquitectura, diseñemos mejor, hagamos cosas y que transformen nuestras vidas de mejor forma. Porque todo lo que se dice es muy bonito, pero voltea a ver el mundo que tenemos. Gran parte de él está en ruinas. Sí. Entonces, la realidad es que todos deberíamos tener trabajo por varias vidas. Entonces, en lugar de estar pensando en que somos competencia, deberíamos estar aliándonos para encontrar mejores formas de hacer y resolver los problemas que tenemos. Claro. Hay mucho por hacer y la realidad, repito, un porcentaje importante del mundo no tiene casa, un porcentaje importante del mundo vive en estados deplorables y somos nosotros los que podemos cambiar eso. Pero mientras estemos pensando que está resuelto y que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que nos va a quitar el trabajo, ¿cómo no nos va a quitar si no está resuelto el problema? Claro. Hay una necesidad absurda. Sí. Hay un tercer mundo que cada día es más grande, hay un segundo mundo que se está volviendo loco y el primer mundo se está volviendo tercer mundo en algunos lugares. Sí. Entonces, necesitamos hacer diferencia, pero para eso necesitamos encontrar la forma de efectivamente el ego no nos juega bien. Tenemos como arquitectos
una sensibilidad a flor de piel que nos hace pensar que lo que hacemos es único, y en lugar de trabajar realmente en equipo. Sí, a mí personalmente la torre me cambió muchas formas de pensar, y mientras más gente a tu lado tengas y más gente inteligente a tu lado tengas, mejor te va a ir. Sí, sin dudas. Sin dudas. Qué bueno que mencionás esto de las diferentes clases sociales que necesitan arquitectura. Y me da a pensar en la pregunta de si la función sigue la forma, ¿no? Y a la vez hay que dar respuesta a los sectores más vulnerables con arquitectura. ¿Cómo se traduce eso? Si pienso, por supuesto esto es una suposición, si pienso que la forma por ahí hace más, empezar de la forma y después ir a la función puede llegar a ser los proyectos más caros o más costosos o menos accesibles. ¿Cómo lo ven a eso? Necesitas ingenio. Te puede costar exactamente el mismo peso o el mismo dólar y hacerlo feo que bonito. Necesitas ingenio, necesitas ganas. Bien, buenísimo. El proyecto de la Torre Lea fue un desarrollo por ustedes, o había un comitente que tenía opinión y quería cambios y esas cosas. ¿Cómo fue? No, fuimos nosotros. Bueno, eso es un gran alivio, ¿o no? ¿O lo vieron como un alivio o fue en realidad contraproducente? Originalmente supongo que lo vimos como un gran alivio. A lo mejor nos habría gustado un poco más de presión, pero después entró el banco y funcionó como un buen método de presión. Qué bueno, sirvió entonces. También entiendo que algunas de las plantas funcionan como dúplex, ¿puede ser? Puedes unir dos departamentos, o sea, planta baja y planta alta. No puedes unir en el mismo nivel. O sea, tienes que unir en dos niveles, y tenemos de hecho varios casos. Hay 3 penthouses, y esos están unidos, que son de 3 pisos, incluyendo el top of el roof. Y tenemos otros 2 casos que están bien unidos. O sea, cualquier departamento se puede unir con el de arriba. Y entonces generas, pues, una casa de 640 metros sin cajones de estacionamiento. Claro. Qué increíble. Claro, en ese caso se agrega una escalera en alguna parte de la planta, me imagino. Sí, hay 2 puntos donde podemos abrir para colocar escalera. Y ahí es bastante simple. Qué bueno. No tenemos columnas adentro, entonces... Sí, eso es increíble. Sí. En todas las recámaras caben camas king size. O sea, al final son departamentos grandes. Sí, se ven. ¿Y las losas entre los pisos? ¿Son de hormigón o también son de estructura metálica? La estructura es un losacero, que es acero, o sea, es una lámina de acero con forma, y tiene concreto. El concreto es especial y puedo hacer un comercial. Es un concreto de Cemex especial, que absorbe un poco el ruido. Entonces la realidad es que sí se logró que no escuches lo que sucede arriba. Y aparte el departamento está volando. Claro. No todo, pero una parte, la mitad del departamento está volando. Entonces, pues no tienes realmente, aunque sí lo tienes, no lo tienes al vecino. Sí, qué bueno. Sí, también estaba viendo cómo era la relación entre los departamentos por esto de los edificios aterrazados que siempre tienen el problema de la privacidad. Pero ustedes lo supieron resolver bastante bien con el tema de los vidrios, las barandas de vidrio que están inclinadas, ¿no? que tienen una cierta altura. Eso
¿cambió mucho el proyecto, la estética del proyecto original, o le jugó incluso a favor? Pues yo creo que más bien es pensado desde cero que fuera así el edificio. O sea, realmente es base de lo que se pensó al principio para poderlo diseñar. Entonces, no es que haya cambiado, claro que juega a nuestro favor siempre, y es algo que justamente que no se da en un departamento. Al final era la idea hacer este espacio habitable como una casa, ¿no? Que no te sintieras, pues al final, en un espacio pequeño o en un espacio dentro de un edificio donde compartes muros, donde escuchas, donde tienes ciertos limitantes al estar dentro de un departamento. Realmente lo que decía hace un momento Juan Pablo, las terrazas pues realmente te sirven como esa conexión exterior 100%, sí. Además a varios niveles de altura, ¿no? Depende del departamento. Pero justamente lo que decías de los barandales con esta inclinación, pues cumplen varias funciones. Una, que es la principal, que convierte en el aire para que se vaya hacia arriba y no revolotee dentro de la terraza. Bueno. Entonces lo vuelve más habitable y no te sientes como en esta sensación de pues que no puedes salir, ¿no? Porque tienes demasiados vientos. Y dos, también es esta parte que no te deja acercarte a la orilla, que te da esta sensación de que no hay un vacío en la parte de la terraza. Te da esta sensación de seguridad. Es importante mencionar que cada terraza tiene un vacío de 4 metros. O sea, no hay un solo departamento en el que te sientas expuesto a un vacío de, estoy a 150 metros. La altura la tienes a muchos metros de distancia, entonces te puedes asomar, aunque tengas problemas con la altura, hacia afuera, y porque tienes 4 metros. Sí. El barandal, como decía Fernanda, es muy, muy alto, mide 1,55, y la forma de la terraza es un triángulo. Entonces, dependiendo dónde te pares, más bien, la única forma de ver al vecino de abajo es llegando al barandal y asomándote. Claro. Si te paras 50 centímetros atrás, la perspectiva del triángulo te lo impide completamente. Y el triángulo mide 6 metros de ancho, claro, 22 metros y medio de largo y 1.5 en la parte, 1.4 en la parte más angosta. Entonces son 100% habitables. La idea es que pongas muebles sólidos y, bueno, de hecho, hay muebles sólidos en las terrazas que ya están viviendo. El único tema es que tienes que bajar tu sombrilla si hace viento, ¿no? Para que no salga volando. Claro. Y tiene techo. Incluso las terrazas, aquí llueve mucho 6 meses. Okay. Los otros 6 meses somos un desierto, los otros 6 meses somos lluvia diaria. Pero dependiendo de dónde llueva, del otro lado de la torre, las terrazas están completamente secas porque el techo te protege. Mira, sí. Tiene varias peculiaridades que te diría que fueron pensadas, pero fueron gratis. Ah, sí. Sorpresas del diseño. Hay algo justo que esto de que menciona Juan Pablo de los techos es que la torre da vuelta y media. Entonces esto te genera que ciertas terrazas tengan este techo, obviamente por los departamentos de arriba. Sí. Entonces esto es lo que te genera el techo. Claro, sí. Uy, sí, esa espacialidad debe ser increíble porque el techo está muy arriba. 22 metros arriba. Claro. Increíble. Qué lindo debería ser vivir ahí. Otra de las cosas aún quedan algunos, ¿quieres? Bueno, si insisten. Estás en tu momento de oro. Ok, hay que aprovechar. Me encantan los fun facts, estas cosas de datos curiosos y locos. Otra de las cosas que me habían llamado mucho la atención era el requerimiento de tanto hormigón para hacer las bases. Esto de que tuvieron que usar las 4 plantas disponibles en la ciudad, más una más, de la cantidad de hormigón que se necesitaba. ¿Qué otros datos así como
reveladores o anecdóticos les quedan en el tintero de las historias? Mira, te diría que tengo más acero que la Torre Eiffel, hasta que vino un amigo arquitecto de México, que es de mi misma edad, y aparte se llama igual que yo, Juan Pablo, y me dijo, ¿y es mucho? Entonces dije, bueno, ya no es un dato importante. Obviamente él construye muy grande. Okay. Y tenemos más acero que la Torre Eiffel. Tenemos... ¿Eso es un hecho? 30... Pensé que era un chiste. ¿Vale? Pensé que era un chiste lo de la Torre Eiffel. No, es real, pero cuando se lo dije me dijo... Obvio. Pues así tenía que ser. O sea, ¿por qué te sorprende? Digo, porque lo pagamos. O sea... Claro. Pero para él fue como... Por supuesto. Necesitabas ese acero y más. Wow. Pero bueno, repito, él construye en otras escalas. Y tenemos más de 37,000 tornillos de pulgada y media, o sea, cosas de este tamaño en la torre. Wow. Hay más de 70 toneladas de soldadura, que probablemente sea el dato más que más me llamó la atención, porque ese ni siquiera lo vi cuando lo pagamos. Ese simplemente un día me dijeron, fueron 70 toneladas de soldadura, y entonces son 2 trailers y poquito de varillitas delgaditas que se usaron para soldar. Y el concreto es de 1050, que es el mismo de la Torre Jeddah en Arabia Saudita, la de 1 kilómetro. Sí. Y tenemos una cuarta parte de la torre enterrada bajo nivel de tierra. Y pues tienes departamentos de 22 metros y medio volando en el aire. Sí. Textual. No existe otro edificio así en el mundo. Tienes 34 pisos volando. Qué increíble. Sí. Sí, eso es asombroso. Y no tuvimos un solo accidente en la obra. Mira. Sí, eso es dato no menor, con semejante riesgo. Y algo que pasa tan seguido. No, ni un solo accidente, y la misma ingeniera toda la obra, recordándoles a todos de qué se iban a morir si se morían. Bueno, funcionó. Qué interesante. Bueno, y de cara al futuro, ¿cuál es el mensaje, Juan Pablo, para los arquitectos, las nuevas generaciones de arquitectos que vienen ahora? ¿Qué es lo que qué mensaje te gustaría dejar? Yo creo que lo más importante para un arquitecto es la pasión, y espero que en el resto del mundo sea diferente, pero noto una falta de pasión en las nuevas generaciones hacia la profesión brutal. Siempre hay personas diferentes, por supuesto. Sí. Pero me está costando mucho trabajo encontrar talento y ganas. Wow. Lo cual es una oportunidad para todos aquellos que sí la tengan. Y ser arquitecto sin pasión pues no tiene ningún sentido. Te tiene que apasionar. Claro. Y todo lo que veas, todos los colados que veas, todas las cimbras que veas, y cada elemento que encuentres a tu lado te tiene que generar curiosidad, y cuando veas una obra interesante o que te guste, te tienes que enojar por no haberla hecho tú. O sea, te tienes que enojar muchísimo. O sea, no puedes querer aplaudirla. Quieres decir, ¿por qué no la hice yo? Claro. Entonces, les diría que tienen que ser muy apasionados, y que el mundo pues necesita arquitectura. O sea, la realidad es que donde vivimos, donde haces tu vida, es en la arquitectura. Hay un arquitecto aquí en México
y que es seguramente mi arquitecto favorito, ya murió, Ricardo Legorreta, que decía: el lujo está en el espacio. Y me parece que es la definición más pura de la arquitectura. O sea, no importa qué le pongas, el espacio te tiene que hablar, te tiene que transmitir, te tiene que decir lo que tú quieras sentir, pero te tiene que decir algo. Claro. Y si no tienes esa pasión, cámbiate de carrera, estás equivocado de la vida. Wow. Sí, seguro. Referente a esto que dice Juan Pablo, la pasión al final se transmite en actitud. Seguro. Y eso es lo que nos hace falta. No nada más en arquitectura, sino seguramente en muchos otros ámbitos de las profesiones y de la vida. Entonces, ¿qué siempre les digo a los chavos? Justo tengan esa hambre de crecer y de ser más y de competir no con los demás, sino contigo mismo. O sea, de querer crecer por ti y para ti, pero viendo siempre a cómo vas a mejorar. O sea, queriendo siempre ir un paso adelante de ti mismo. No te conformes, no digas alguien más lo va a hacer, porque entonces pues seguimos siendo parte del montón, ¿no? Sí. Entonces hay que tener actitud, hay que saber relacionarse, porque creo que es una base muy importante de la arquitectura. Para sea lo que sea que te vayas a dedicar dentro de la arquitectura, necesitas saber relacionarte. Eso es algo básico y creo que en cualquier parte del mundo. Entonces, obviamente hay gente que le cuesta más trabajo, obviamente hay gente que le es más sencillo, pero hay que trabajar en ello. Seguro. Entonces, creo que eso es algo muy, muy importante para las futuras generaciones que quieren unirse a este maravilloso mundo de la arquitectura, que también sepan, no es fácil, es una carrera totalmente demandante, es una carrera en donde compartes el arte, la ingeniería, las relaciones públicas, todo, la psicología, y no nada más al tratar con el cliente, el espacio mismo, ¿no? Sí. Pero también te da cosas maravillosas, te da el que las demás personas vivan lo que tú proyectaste, lo que tú quisiste transmitir y lo que tú quisiste desarrollar en tu cabeza para que significara algo en específico. Entonces creo que es esa pasión lo que se necesita transmitido en actitudes y en formas de ser reales. Qué bueno, sí, coincido 100%. Ahora me llama la atención saber por qué piensan, como decía Juan Pablo, que el talento y las ganas hace falta. ¿Es algo que han notado que no está tan presente en las generaciones más jóvenes? ¿O por qué viene ese comentario? Fui puntual y dije lo que yo he visto. Ok. Fui político, fui correctamente político. Pero sí veo mucha apatía en las nuevas generaciones. Están acostumbrados a que todo sea fácil, todo sea rápido, poco sacrificio. Y a mí me educaron hace algunas decaditas y de otra forma. Yo viví la transición entre el papel y el AutoCAD y pues si tenías un error tenías que repetir un plano completo a mano. Y la realidad, lejos de ser un problema, eso te genera una forma de trabajar. Entonces, al momento en que nada más tienes que corregirlo en la computadora, te vuelves mucho más eficiente, pero sabes trabajar. Y hoy no están dispuestos a que les digas muchas cosas. Y el teléfono, aunque es una herramienta extraordinaria y un vicio maravilloso, y te mete muchos problemas en la cabeza porque tienes cualquier cantidad de teorías a tu alrededor y crees que has hecho muchas cosas cuando la realidad no has hecho nada. Claro. Y esta frase que tengo muy grabada de te lo mereces, y la escucho en todos los chavos de hoy en día, te lo mereces. Y la realidad es que no te mereces nada.
O sea, no te mereces absolutamente nada. Tienes que probar quién eres, tienes que demostrar quién eres, tienes que hacer para pensar que mereces. Claro. Y la única persona que te puede decir que te lo mereces eres tú mismo, después de probarte a ti mismo que te lo mereces. Sí. Pero yo veo, o sea, sí tenemos aquí en la oficina, por lo menos, de hecho, en la ciudad, porque sí conocemos a mucha gente, a mucha gente que se dedica a lo mismo que nosotros, o a todos. Digo, no es una ciudad gigante, somos 4 millones, pero nos conocemos los que hacemos lo mismo. Seguro. Y tenemos el mismo problema. Hay gente muy valiosa, pero antes había más. Había más ganas de aquí te tienes que desvelar, aquí tienes que sufrir. Y ya no es tan fácil. Sí. También se me ocurre pensar a mí, porque esto es una reflexión que suelo hacer con amigos y colegas también, es que hoy en día la generación las generaciones jóvenes de profesionales son producto de una generación diferente, en donde la espontaneidad de las cosas está muy presente, en donde todo cuesta menos o el esfuerzo no está tan valorado, y como que pretenden tener las cosas instantáneamente, como pedir un Uber, usar una aplicación, conseguir las cosas rápido, sin esfuerzo. Entonces creo que, desde mi humilde opinión, es como un poco un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y por eso es más difícil. No quiere decir que no haya talento, porque siempre hay gente dedicada, gente apasionada y que está dispuesta a poner el talento y las ganas y a delegar la satisfacción. Pero como el mundo está dispuesto, como nos están acostumbrando con tanto bombardeo de los comerciales, de todo, que todo te convence, que todo tiene que funcionar ya, creo que eso le juegan contra las generaciones más jóvenes. Sí, todo tiene que ser inmediato. Sí. O sea, tienes que ser rico inmediato, tienes que ser exitoso inmediato, Y la realidad es que recuerdo haber leído algún libro de arquitectura muy pequeño, hace muchos años, que venían reflexiones para estudiantes, pequeñas reflexiones, y una decía, y la arquitectura es una carrera de fondo. Los arquitectos empiezan a destacar, en general, siempre hay excepciones, por supuesto, y después de los 50 años. Y la realidad es que tiene mucho sentido. Yo acabo de cumplir 51. Y tienes que aprender muchísimas cosas. Sí. O sea, tienes que saber muchas cosas. Ojo, yo todavía me falta aprender mucho. Tienes que aprender muchas cosas de cómo diseñar, de cómo construir, de cómo interpretar el medio ambiente, de cómo interpretar a la gente, de cómo interpretar todo, y de cómo se va a ver un cuarto de 4x4, y para llegar al siguiente nivel. Entonces, son procesos que solo la experiencia te lo da. Sí. Y si no te costó hacerlo, y si no tuviste estos golpes que la vida te da, es muy complicado entenderlo de una forma profunda y decir, aquí me equivoqué. Seguro. Esto lo debía haber hecho de forma diferente. Y alguna vez se le cayó un edificio aquí en Puebla a un constructor cuando yo estaba en la universidad. Chiquito, un edificio de 3 pisos. Realmente no sé ni qué pasó, pero fue muy famoso porque fue una avenida principal. Y al día siguiente no había una piedra de escombro, porque todos los constructores de la ciudad salieron a ayudarlo. Y tiempo después alguien me dijo, un cliente, yo contrataría a ese arquitecto. Porque a nadie en el mundo, como a él, se le va a volver a caer un edificio. La experiencia.
O sea, no sé qué hizo mal, yo estaba muy chico, pero y siguió construyendo. Pero efectivamente, no se le ha vuelto a caer nada. Digo, es un ejemplo muy radical, no. Pero al final las experiencias te hacen no volver a cometer el mismo error. Sí sabes aprender de tus errores, por supuesto, ¿no? Sí, obvio. A ver, lo repetimos una y otra vez. Pero si los aprendes a corregir, y pues tiene mucho sentido esto. Necesitas muchos años de experiencia para llegar a un punto donde decir, hay que hacer esto así, 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 así. Porque aparte, nuestro trabajo, a diferencia de muchos otros, depende del talento de todos nuestros colaboradores. Sí, del equipo. O sea, desde diseño, presupuestos, obra, y después pasarlo a los contratistas y que el contratista entienda lo que tú querías hacer y que ya está haciendo otra cosa y que lo vas a matar y que mejor no lo matas y le dices que siga. Y es un proceso de mucha gente que no depende exclusivamente de ti, como un doctor. El doctor opera y fue su error o su acierto. Sí. Como para ir cerrando, me gusta que hayas incluido al equipo como importante, porque es un trabajo en equipo. Que si tuvieras que nombrar a alguien del equipo que no es tan famoso y no está tan en las trincheras, pero que está más desde atrás, desde el detrás de escena, ¿qué actor en el equipo consideras que es un actor y un importante jugador de equipo que no es tan famoso? Yo creo que ninguno somos famosos. No, pero digo, por ahí el arquitecto tiene como la fama de ser la cara, entonces si todo sale bien, se lo aplaude, pero tal vez... Sé quién es la persona que me estás diciendo, o sea, lo tengo clarísimo, nada más que hoy estamos en un mal día. Se llama Jacobo Machuquian. Okay. Y la realidad es que es mi pierna derecha o mi brazo derecho, dependiendo del día. Pero sería sumamente injusto pensar en una sola persona. O sea, porque ayer Miguel se quedó hasta las 11 de la noche a darme apoyo moral. Fernanda está aquí todos los días trabajando y haciendo. Y allá abajo está diseño, me parece que todavía trabajando, y ya es tarde. Y está Paola, que es la que se encarga de presupuestos y dar seguimientos a dineros. Y está mi contadora, que tiene toda la vida regañándome. Y está Sergio, que es mi opuesto. Y hay muchísima gente en la obra. O sea, tengo un maestro que empezó el mismo día que yo empecé a construir, y nos hicimos juntos, y es el que hace todo. Wow. Entonces, más aparte, gente que se sumó a este proyecto porque dijo, me encanta y no importa. Y han apoyado y de repente se quedan sin cobrar y de repente siguen y se vuelven compañeros de vida. O sea, la realidad es que ha sido un proyecto diferente. O sea, no podría dejar de mencionar a Luis Vidal, que es mi eléctrico, pero aparte es mi psicólogo y aparte es la persona que más me molesta en este mundo, y siempre está ahí cuando se necesita algo. Más aparte, gente que... O sea, tenemos un cliente que se enamoró de la torre. Okay. Y le compró a sus cinco hijas un departamento a cada una. Wow. Y él se compró el penthouse. Y la realidad es que sin él muchas cosas habrían sido mucho más difíciles. Porque ha sido
navegar una tormenta semiperfecta. Repito, pandemia, temas políticos serios aquí en México, y que han afectado todo. Entonces ha sido solamente te queda seguir, o sea, no puedes correr para ninguna parte. Claro. Entonces hay que terminar y ver qué pasa. Y la realidad es que hemos encontrado mucha gente que ha creído en la torre. Y Fernanda lo dijo muy bien hace un rato. Y ves la torre y de repente dices, ¿cómo no esperabas tener problemas? Claro, inevitable. Inevitable. Es enorme, es preciosa, es magnífica, o sea, realmente es perfecta, o sea, sí es preciosa. Sí, es una obra de arte, de ingeniería, de arquitectura, es una belleza. Arquitectura después ingeniería. Ok. Ingeniería, arquitectura. Bueno, Juan Pablo, Fernanda, Miguel, muchas gracias. Para la gente que quiera saber más de ustedes, ¿cómo se los puede encontrar? ¿Cuáles son sus medios de comunicación más importantes? Los medios de comunicación más importantes y donde más activos estamos es Instagram, con nuestras redes de Bulnes Arquitectos principalmente, y también pueden seguir al Instagram de la Torre, Torre LA, LA con H. Entonces ahí pueden seguir todo lo que hacemos. De LA la verdad es que tenemos mucho contenido, mucho que aprender de la Torre, y como decía Juan Pablo, al final es un proyecto del que te enamoras, del que está la vida de muchas personas involucradas, del que ha marcado a muchísima gente, y creo que es un proyecto digno de estudiar, como decías hace un momento. Sí, sin dudas. Bueno, con esto me gustaría cerrar, agradecerles una vez más y bueno, que estemos en contacto para un próximo video, y muchas gracias por su tiempo. Claro, gracias, muchas gracias a ti. Gracias. Que estés muy bien. Bye. Gracias.